El trazo constituye la forma externa o visible de aquello interior que es la presión. Es decir, todo trazo tiene una sustancia interna, una materia con la cual está construido, que es la presión. Y la presión a la vez tiene 4 componentes. Es decir, cuando evaluamos la presión tenemos que ver la huella o profundidad, la coloración que tiene el trazo, la tensión o firmeza del mismo, el calibre o el espesor o anchura de ese trazo. Después tenemos la parte externa, que es sobre lo que haremos hincapié en esta audioclase, que es justamente lo visible de esa presión. El trazo puede ser evaluado, la idea es pensar una metodología de abordaje de una manera integral. Es decir, hay muchas variables que podemos considerar, que en el apunte escrito, digamos, ustedes la van a ampliar mucho más, que son las siguientes. Primero, una visión general. ¿El trazo en el recorrido que hace a través del objeto gráfico se mantiene entero o es discontinuo? Si hay discontinuidades, ¿son en los tramos o están en los puntos de unión? Luego tenemos que ver el estilo de trazo. Si usa un mismo estilo o ese estilo es variable. Por ejemplo, en el dibujo que están viendo, que hemos ampliado para que lo puedan apreciar mejor, el tipo de trazo, hay varios tipos de trazo. Por ejemplo, en el contorno de la cabeza hay un trazo entero. En la parte de la cintura, tronco y brazos, particularmente en el tronco y las caderas, hay un trazo miscelánea, es decir, está hecho de pequeños tramos que se van encimando unos sobre otros. En los brazos hay además discontinuidad, fíjense los blancos que quedan entre un tramo y otro tramo. Entonces ahí tenemos tramos enteros pero con discontinuidad. Una de las variables de análisis, además de ver el estilo, es ver la forma, si es curvo, si es recto o si es anguloso, y también la continuidad, cuántas detenciones hay. A lo largo de un trazado es lógico que haya 1 o 2 detenciones. El tema es evaluar qué pasa cuando las detenciones se producen dentro del mismo tramo. Luego tenemos otro tipo de trazo, el trazo repasado o congestionado, o reforzado se lo puede llamar también, que solamente aparece en la zona de los tobillos, como ennegrecidos. En la zona de las piernas el trazo también es miscelánea, pero es una miscelánea de trazos tensos. Sabemos que lo tenso es una de las formas de la tensión, que sería como trazos rígidos, poco flexibles, poco fluidos. Estos trazos tensos se dan en el cuello, se dan en las piernas y se dan también en la forma de graficar el cabello, hecho con líneas rígidas, tensas, discontinuas. Después tenemos también otro tipo de contornos, digamos, por ejemplo en los rasgos faciales, que son enteros, pero donde hay un aumento del grosor del trazo y un aumento de la coloración. Entonces, cuando evaluamos el trazo, digamos, no solamente tenemos que ver qué tipo de trazo es, sino que después tenemos que articular con la psicología del contenido de cada dibujo. Cada parte de la figura humana, en este caso, que es lo que estamos viendo, tiene una connotación especial. Entonces no es lo mismo que, por ejemplo, el trazo tipo miscelánea o el que fuera, se dé en la zona de los brazos que se dé en la zona de las piernas. Entonces, cuando armamos nuestro informe, nuestra interpretación particular, vamos a construir también este hecho de que en qué zona del cuerpo se presenta. Otra cuestión también es que si estos accidentes gráficos, estas detenciones o estas interrupciones se producen del lado izquierdo o del lado derecho, ya que esto también tiene otra connotación. El lado izquierdo sabemos que está asociado al sí mismo, a las relaciones históricas, al ambiente íntimo, familiar. Por lo tanto, a lo mejor, si el trazo es entero, suponiendo que fuera un trazo entero del lado derecho y el lado izquierdo es donde presenta mayores cortes, a lo mejor habría más inseguridad, más vacilación o mayores dificultades de afirmación en ese terreno. También hay otra cuestión que hay que tomar en cuenta. Entonces, no solamente vemos la regularidad del trazo, lo esperable es un mismo tipo de trazado más allá de cuál fuera. Por supuesto, a veces puede haber un trazo entero y si bien va a tener un valor en principio positivo, hay que ver después obviamente el resto de los factores formales de análisis y de contenido, porque un trazo puede ser entero, pero por ejemplo el dibujo puede ser bizarro, como sucede muchas veces en estructuras psicóticas, en donde el trazo puede ser entero y sin embargo hay una patología debajo.
También hay otra cuestión que es muy interesante en el tema del trazo, es que tiene una lectura psicosomática, es decir, un mismo trazo puede tener una lectura desde el orden de lo psicológico y una lectura del orden de lo orgánico, que es lo que después hay que integrar. Por ejemplo, un trazo que pierde coloración, que se entrecorta, puede tener que ver con patologías cardiorrespiratorias. Un empastado con patologías gástricas, a veces con adicciones, en donde el trazo muchas veces se vuelve confuso o sucio, o sea, pierde su característica de claridad, es decir, no es neto. En los temblores, por ejemplo, en las patologías neurológicas, pero también un trazo puede tener temblor, que en este caso, en el contorno de la cabeza del lado derecho inferior, hay un pequeño temblor, puede tener que ver más con ansiedad. Entonces, por eso siempre es importante, cuando hacemos una evaluación, conocer el estado psicosomático del sujeto, si padece particularmente algún tipo de enfermedad, etcétera. Como vemos, el trazo nos da una importante información acerca del comportamiento externo y del sentimiento actual y posicionamiento actual del sujeto.